frente a una ventana, super lúcida la mirada, recorre el paisaje y no su interior es luna, son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he venido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando en las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Tremendo ficción literaria, secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando en las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido al segundo programa de Protagonistas de la Educación. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy completo. Vamos a hablar con la licenciada Belén Bruno, presidente del Instituto Hotelero Gastronómico. Tenemos la presencia del ingeniero Mario Bianchi, también director de un departamento del Instituto Hotelero Gastronómico, que nos va a contar un poquito de qué se trata y cómo trabaja. Arrancamos el programa informándole a la gente que si se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer mandando WhatsApp al 11 25 46 9566. Vamos a arrancar con nuestro primer tema musical. Arrancamos en este caso con un tema de Los Estelares, Un Día Perfecto, y ya así cuando volvemos tenemos en línea a la licenciada Belén Bruno. Vamos, Claudio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un cactus y maleante. No sabes de un no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, los dioses resplandecen.
golondrinas en pleno cortejo hechicero. Es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños, se puede ver a Wagner en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda chutante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, y ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, con dulce y maleante. No sabes de un no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Es el día perfecto, todos hablan de eso. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Bueno, continuamos con nuestro programa, con protagonistas de la educación, y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a conversar con Belén Bruno. La licenciada Belén Bruno es la directora de la Escuela de Zona Oeste de la zona de Morón, de la zona de Morón, San Justo. Bueno, tiene varias dependencias. Y bueno, recientemente fue nombrada presidenta del Instituto Hotelero Gastronómico. Así que bueno, vamos a charlar con ella, vamos a hacerle algunas preguntas como para que nos cuente un poquito cómo está hoy la situación. Buenas tardes, Belén, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, los escucho perfecto. Bueno, gracias por estar, gracias por acompañarnos en nuestro segundo programa. Estábamos interesados todos en conversar con vos, porque bueno, hoy hablábamos con Tito Geneiro, secretario de Capacitación, que me dijo que sería muy bueno que esté. Bueno, obviamente comparto la idea, así que te agradezco que estés con nosotros. No, un placer enorme participar de esta radio, que sé que tiene una intención maravillosa de llegar a todos nuestros compañeras y compañeros, así que muy feliz de la convocatoria. Bueno, te agradezco también. Sabemos que vos tenés un trabajo muy importante ahí en la Escuela de Gastronomía de Zona Oeste. Queríamos que nos cuentes un poquito cómo está la escuela hoy, cómo arrancaron este 2023.
Bueno, te cuento, yo soy además secretaria de capacitación de Zona Oeste, que es secretario general Domingo Bruno, siempre apoyando la capacitación, siempre en sintonía con lo que dicta nuestro secretario de capacitación a nivel nacional, Tito Geneiro. Y empezamos muy bien, gracias a Dios. Después de unos años bravos que ha dejado la pandemia, empezamos muy bien, con mucha motivación de la gente, con mucha convocatoria. Nosotros nos mudamos de establecimiento, producto de la pandemia o de lo que dejó la pandemia. Sí. Y estamos ahora en la sede del gremio. Por supuesto con una escuela nueva, hecha, digamos, desde el plano, pensada para hacer un instituto de formación profesional, con tecnología, con todo lo que necesitan las alumnas y alumnos que asisten, ¿no? Bien. Así que este año muy contentos. El año pasado fue difícil, el 21 también, y bueno, y el 20 mejor no hablemos, ¿no? Vos recién hablabas de pandemia. ¿Cómo pudo dar un poco respuesta? Fue para todos muy difícil, ¿no? Poder llegar a los alumnos, a capacitar. ¿Ustedes qué estrategia utilizaron? Mira, te cuento, nosotros veníamos trabajando tímidamente, digo esta palabra porque fuimos también pioneros junto con algunas escuelas como el Centro 12, Verazategui, Quilmes, fuimos pioneros en tener un campus virtual. Bien. Digo esto porque en institutos de formación profesional hace unos años esto no existía y no era considerado oportuno, precisamente por considerar la formación profesional como tareas artesanales, de acción y demás. Que era fundamental la presencialidad. Exactamente. Entonces nosotros trabajamos, porque digo tímidamente, porque empezábamos con un campus virtual donde el alumno podía encontrar material teórico, material audiovisual que complementara esa presencialidad, ¿no? Esas prácticas que iba a realizar a la escuela. Bien. Y eso fue precisamente nuestro salvavidas. Eso fue precisamente lo que nos motivó primero a sostener abierta la escuela, ¿no? Porque claro. Entre el susto que tenía la gente de ir a la presencialidad, bueno, de hecho estaban cerradas las escuelas, pero digo, de no continuar, de verse con un plan que había sido comenzar una carrera y se había visto truncado por la presencialidad que tuvimos que, digamos, convertir en virtualidad. Entonces fue un gran desafío. Gracias a esto, porque digo salvavidas, porque nos abocamos a ese campus virtual, por supuesto con todas las deficiencias y errores que uno comete en la misma práctica cuando es primera vez que hace algo. El gran desafío era trasladar esas clases presenciales en un material audiovisual que pudiera mantener la atención del alumno, que fuera didáctico, que cumpliera con los objetivos de la clase, etcétera, etcétera, etcétera. Y el rol de las escuelas, ¿no? Que no fue a veces, o sea que fue muy reconocido posteriormente a la pandemia de trabajar como contenedora de toda esta gente que hoy se encontraba encerrada, que no podía salir de su casa, cómo la escuela a través de la virtualidad pudo llegar. Absolutamente, por eso no poner a los docentes en plan de ser educadores a través de la virtualidad, cosa que no fue fácil, inclusive nosotros diseñamos los programas, los directores, digamos, los que estamos pensando en cuáles son esos objetivos pedagógicos de la carrera, de la clase en sí misma, eso fue un gran desafío. Y como decís vos, ayudó a muchísima gente, primero a sostener un trabajo que estaba siendo puesto en duda, digo, todo nuestro gremio, se cerraron los locales gastronómicos, se cerró, digamos, todo lo que tenga que ver con la presencialidad en un montón de ámbitos, ¿verdad? Claro. Entonces, esto también sostuvo muchas tareas de emprendimiento o inclusive de trabajar con el mismo empleador, pero desde otro lugar. Así que, bueno, fue realmente, hoy estamos orgullosos de su trabajo. Por supuesto que seguimos actualizando todos los años este campus virtual, con cada vez más desafíos, ¿sí? Esto ya no estamos en el 2020, lo que la gente ya aprendió con H, digo, de tomar, de aprenderlo. Sí. Hoy por hoy es un
desafíos, no solo para la gente que hace la carrera como un hobby, sino como una salida laboral, ¿no? Apuntamos a nuestros futuros trabajadores. Perfecto. Y hoy no podemos obviar la digitalización que hay de contenidos, por supuesto, en redes sociales, en cualquier tipo de plataforma uno puede encontrar clases de cocina, ¿no? Y que, digamos, cosas que nos interesen si somos amateurs o queremos ser profesionales en la cocina. Entonces, el gran desafío de estos tiempos es tener a la gente motivada, al alumno motivado, para que a través de la virtualidad complemente su presencialidad y sus prácticas diarias en la escuela, y también para nosotros autogestionar nuevas metodologías que ahora se dicen activas, ¿no? Como la gamificación, como el aula invertida, y muchas otras herramientas que estuvieron para quedarse, como lo hicimos en algún momento en el medio de la pandemia. Esta herramienta digital hace que al futuro trabajador y trabajadora gastronómica le aporte no solo en su profesión, o sea, no solo en la profesión en sí misma, sino como una herramienta más para conseguir el empleo, para armar un currículum, para gestionar un montón de cuestiones con un cliente, con un empleador. Entonces, bueno, sumamos esto, ¿no? Sumamos esta capacitación. Y eso es un poco las tareas que tienen los sindicatos, que muchas veces no es reconocida, o creo que sí es reconocida, pero no está difundida. Ahí te quiero cambiar un poquito el ángulo y quiero que nos cuentes un poquito, sabemos que hace muy poquito, fuiste designada presidenta del Instituto Hotelero Gastronómico. Quiero que nos cuentes cómo se trata. Sé que venís trabajando hace un montón en el instituto y nos gustaría un poquito que nos cuentes al público en sí, a la audiencia, de qué se trata. Bueno, el ICG es el Instituto Hotelero Gastronómico de Higiene, Ambiente, Seguridad y Salud Laboral de la ULGRA. Por supuesto que es un instituto que nace en el seno de la Secretaría de Capacitación y Formación Profesional, que está a cargo de nuestro compañero Argentino Geneiro, hace muchos años. La convocatoria primero fue para mí como coordinadora de seccionales, donde realizamos visitas a muchas, te diría que a casi todas las seccionales del país, haciendo entrevistas con los secretarios generales, encuentros con los compañeros, después determinando y armando o rearmando IHG locales, ¿sí? El instituto es, para no desviarme de tu pregunta, es un instituto que por supuesto la misión fundamental que tiene es velar por la salud y la seguridad de los trabajadores, ¿no? Esa es su misión, digamos, central. Los objetivos que tiene o las acciones que realiza para implementar esos objetivos tienen que ver con capacitar, con investigar, con realizar tareas de investigación, bueno, y acercarnos fundamentalmente a la necesidad que tiene el trabajador y la trabajadora a través de, por supuesto, de las seccionales, de los secretarios generales y de esa IHG local. Y bueno, y justamente para profundizar todo lo que está realizando el IHG, me acompaña el director del Departamento de Prevención de Riesgos del Trabajo, que alguien que vos conocés muy bien, y me estoy refiriendo al ingeniero Mario Bianchi, que quería hacerte algunas preguntas también y sumarse a este reportaje. Sí, Mario. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, Mario, encantadísima, como siempre. Bueno, yo también. Quería hacerte esta consulta, que fue evidentemente un momento difícil, vos ya lo señalaste, el tema de la pandemia. ¿Cómo se acercó el IHG a los trabajadores en ese momento donde todo era difícil? Bueno, primero fue de una pronta reacción de nuestro secretario de capacitación, eso sin duda, ¿no? Porque había que tratar de hacer acciones rápidas, ¿no es cierto? Ante la incertidumbre, ante el cierre de los establecimientos, teníamos que reaccionar rápidamente. Entonces, te diría que hemos trabajado como en dos perspectivas. Primero, y vos darás cuenta, el creador de una de las normas, se han redactado normas de prevención para el contagio, o sea, para evitar el contagio del COVID, ¿sí? Una en seguridad e higiene
y la otra en los riesgos psicosociales. Que me gustaría después, Carlos, que le preguntes a Mario de qué se trata esta norma, porque ha sido no solo muy importante, sino definitoria para que los trabajadores se sientan seguros de volver a sus lugares de trabajo. Y muchos empleadores con esta norma en mano, sabiendo qué era lo que tenían que hacer para reabrir sus establecimientos. Así que ha sido muy importante y ha sido de gran peso. Y por supuesto toda la parte psicosocial, que fue altamente demandada de nuestros secretarios generales al instituto. Hemos trabajado con nuestra directora, del Departamento Psicosocial, Lelia Maria, con talleres que se hacían semanalmente, mensualmente, en regiones, en seccionales en sí mismas, por temática, todas tendientes a, de alguna manera, como dijiste vos, Carlos, hacer una especie de abrazo y de contención para esos malos tiempos. Entonces, por un lado, las normas de prevención, por otro lado, un intenso trabajo de talleres y de capacitación y de contención respecto de toda la temática psicosocial que nos afectó a todos, desde el primero hasta el último trabajador. Todos tuvimos cuestiones, sobre todo de miedo, de incertidumbre, sobre todo en los primeros tiempos. Bueno, Belén, absolutamente claro todo lo que dijiste. Bueno. Evidentemente, el IHG tiene una enorme tarea, puesto que la prevención de riesgos del trabajo cada vez se hace más compleja. Y eso implica que el IHG debe tener una estructura, una conformación, y sería interesante que nos comentes un poco cómo está constituido o conformado el IHG. Bien, cómo no. Es una reestructuración, como dijiste vos, acorde a los tiempos, ¿no? Eso claro. Tiene que ser todo el tiempo dinámico y responder siempre a las necesidades de los trabajadores. Por supuesto que nace desde la Secretaría de Capacitación y Formación Profesional de nuestro gremio, y ahí, digamos, la autoridad del instituto es un consejo de administración, el cual yo presido, y se conforma de un departamento de coordinación con seccionales, un departamento de higiene y seguridad laboral, que es el que está a tu cargo, Mario Bianchi, un departamento de promoción y prevención de la salud, un departamento psicosocial de mi compañera, como recién les mencionaba, Lelia Maria, y un departamento de comunicación social que va a trabajar sobre todo intensamente en redes, en comunicación efectiva, en todo lo que nos acerque a los trabajadores, precisamente para cumplir esos objetivos en los que les hablaba al principio. Muy claro, muy bien. O sea, quiere decir que efectivamente el instituto está conformado para asumir responsabilidades interdisciplinarias como son los accidentes y las enfermedades profesionales, que requieren el aporte de distintas disciplinas para poder llegar a soluciones efectivas para que no sufran la salud de los trabajadores, ¿no es cierto? En este sentido, nosotros sabemos que pertenecemos a una sociedad que no es muy afecta a la prevención. Y entonces, la pregunta es precisamente, ¿cómo han recibido los trabajadores las acciones que propone el IHG? Bueno, históricamente, desde que el instituto está conformado, con mucha convocatoria de parte de las propuestas y de las acciones puntuales que hace el IHG, talleres, capacitaciones, foros, convocatorias de encuentros, firma de convenios, o sea, todas las acciones que ha realizado, que vamos a seguir realizando, siempre fueron muy convocantes. Esto habla de una necesidad que es muy clara, y la necesidad está, la necesidad de prevenir y de cuidarse en el trabajo, y asimismo
contener a los demás compañeros de trabajo, no solo vienen delegados, asisten delegados a nuestros cursos y talleres, y tenemos una comunicación fluida con todos ellos, sino que también lo transmiten a sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces, esto hace un efecto multiplicador que a nosotros nos interesa mucho, ¿sí? ¿Podemos resumir, por lo que vos decís, que el mundo del trabajo es un campo fértil para la prevención de riesgos del trabajo, ¿verdad? Sí, y en constante y dinámico movimiento, ¿no es cierto? Cuando tratamos de prevenir ciertos aspectos, aparecen otros nuevos. Este último tiempo, referido a la pandemia y referido a los efectos que fueron post-pandemia en temas psicosociales, son temas que antes quizás o no se trataban o no estaban en protagonismo como están ahora, con cuántas secuelas hemos quedado a todo nivel, por supuesto. Así que siempre están surgiendo nuevas tareas y nuevas propuestas para trabajar en la prevención, sí, claro. Bueno, entonces me imagino que seguramente tenés planificado una serie de actividades de aquí en más y nos gustaría conocer someramente cuál es el plan de trabajo que más o menos tenés pergeñado para los próximos meses. Sí, cómo no, de todas maneras tenemos porque es un grupo de trabajo muy lindo, con gente muy profesional que sabe mucho del tema, uno de ellos, dos de ellos incluidos en este reportaje, así que es un gusto trabajar de esta manera, ¿no? Siempre en la mesa se proponen ciertos temas, ciertas actividades y siempre estamos trabajando en mejorarlo, en llevar lo mejor para el trabajador. En principio, armar una red de IHG locales, que la comunicación sea más fluida. Creo que esta es nuestro gran objetivo de este año, por lo menos del corto plazo, ¿sí? Continuar, por supuesto, con las acciones de capacitación, sean talleres, sean cursos, sean acciones virtuales, tanto en el ámbito de seguridad y higiene como en el ámbito psicosocial, respondiendo un poco a las necesidades. Yo hago hincapié en esto, y trabajar específicamente, no solo regionalmente, sino con cada seccional y cuáles son sus realidades, ¿no, Marino? Que siempre lo conversamos en esta, que son muy diferentes, lo que le pasa al norte, de lo que le pasa al sur, de lo que le pasa al centro de Buenos Aires. Perfecto. Entonces eso es un desafío para nosotros y lo tenemos que tener en cuenta. Después, trabajar, por supuesto, en redes sociales, que eso es, Carlos, vos podrás contarle a la audiencia la dinámica que tiene y el cambio constante. Cuando terminamos de aprender cómo se usa Instagram, aparece TikTok. Sí, estamos trabajando fuertemente en darle una impronta distinta a la comunicación. Ya, empezamos con Instagram, inclusive, estamos pensando también en algunas, algo más interactivo, no tanto unas plataformas fijas como para poder tener mayor método o mejor modo de comunicación, que me parece que esto lo estamos implementando ya en muy poco tiempo, lo tenemos bastante avanzado. Bien. Déjame mencionar, y Mario me puede ayudar, nuestra página web, www.ihg.org.ar, si quieren después la pueden repetir, donde cualquiera puede tener acceso a la información, a todos los trabajos que se han realizado, a las normativas, a los libros que hay publicados, se dan cuenta de un trabajo muy profesional hecho específicamente para las ramas de la gastronomía y la hotelería. Digamos que la página web, que además se va todo el tiempo nutriendo de todas estas temáticas nuevas, es un espacio muy interesante para que nuestros trabajadores lo utilicen, ¿no? Estén interiorizados de lo que estamos haciendo. Claro. Bueno, Belén, habrás escuchado El tiempo es tirano en radio, sí, te agradezco. Te agradezco muchísimo esta participación, clarísimo, como decía Mario, todos los conceptos que has vertido acá en el programa.
Y obviamente te avisamos que no va a ser la única vez que te vamos a convocar para que nos sigas contando y teniendo al tanto de lo que está haciendo el IHG, que un poco hoy hablábamos a la tarde con el secretario de Capacitación Argentino Geneiro, ¿no? Que tenemos que mostrar lo que conocemos, una sociedad que nos tiene en un concepto solamente que un sindicato es la lucha salarial, y realmente todas estas cosas no se conocen, y ojalá que desde este pequeño espacio sirva como para que empiecen a conocer todas estas cosas que son muy interesantes, que son de muchísima utilidad para los trabajadores, y que realmente, como decía Mario recién, la importancia de la prevención de accidentes en los puestos de trabajo. Así que te agradezco y ya quedamos por pronto nuevamente tenerte con nosotros. Bueno, déjame decir unas últimas palabras respecto a esto que vos decís. Adhiero, es la intención de nuestro secretario general, José Luis Barrio Nuevo, de prevenir y de crear este instituto y de seguir sosteniendo y generando actividades continuas y reales para que lleguen a los trabajadores. Así que sí, un placer, los saludo, Mario. Gracias, igualmente. Cuenten conmigo cuando lo necesiten, por supuesto. Saludos para todos. Gracias, Belén. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos con protagonistas de la educación. Quien quiera comunicarse, inclusive para comentar un poco lo que nos contaba hoy Belén, lo puede hacer mandando un WhatsApp al 11 25 46 95 66. Tiempo de tema musical, sí, vamos a un tema musical, y cuando volvemos, sí, quiero hablar a Mario, que lo aprovecho que lo tengo acá, para que me cuente profundamente todo lo que él estuvo trabajando hace mucho tiempo en el IHG con respecto a la prevención de accidentes de trabajo. En esta ocasión vamos a escuchar un tema musical de Los Guasones, Reyes de la Noche. Vamos y continuamos con protagonistas de la educación. Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor. Fuimos los soldados a la madrugada por esa ambición. Y ahora estoy en libertad, y ahora que puedo pensar en no volver a ser ese mismo de antes. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor. Sábado soleado. Y en el centro de la estatua del dolor me sentí parado, me sentí parado. Fuimos mucho más que todos, reyes de la noche, de esta tempestad. Si te vendí, si te robé, te traicioné, fue por uno más. Y ahora estoy en libertad, y ahora que puedo pensar en no volver a ser ese mismo de antes. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor. Sábado soleado, sábado soleado. Y en el centro de la estatua
quedarnos los dos, no volvamos a empezar. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, continuamos con protagonistas de la educación. Reitero la vía de comunicación, que es el 11 25 46 9566. Y vamos a aprovechar, como decía hace un ratito, ¿no? Que tenemos acá a un histórico trabajador del Instituto Hotelero Gastronómico, fundador. Bueno, ¿quién puede discutir la trayectoria del ingeniero Mario Bianchi? Y como ya que lo tenemos acá, yo lo quería aprovechar para que él nos cuente cómo trabaja el departamento que él conduce, qué es lo que está haciendo en este momento el Departamento de Prevención de Riesgos del Trabajo a favor de los trabajadores, y quizás englobar un poquito la historia, ¿no? Cómo comenzó todo esto, y la idea es que los comparta todo su conocimiento. Así que, Mario. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. No es para tanto. Sí, efectivamente, todos los que conocemos UTGRA sabemos que la capacitación para UTGRA fue una actividad casi desde sus comienzos. Pero durante muchísimo tiempo la capacitación estaba ubicada exclusivamente en las actividades hoteleras gastronómicas, operativas, y se formaba precisamente a la gente para que efectivamente su tarea sea de excelencia. Y tuvimos mucho éxito. Pero la preocupación por los accidentes y las enfermedades profesionales empezaron a aparecer hace bastante tiempo ya. Sí. Me estoy refiriendo al año 2002. En ese momento, el Ministerio de Trabajo ofrecía financiamiento para hacer cursos y seminarios referidos precisamente a la prevención de riesgos del trabajo. Sí. Y nosotros aceptamos el desafío, que realmente fue un desafío para nosotros porque la formación de nuestros profesores, nosotros mismos estábamos preparados para otro tipo de capacitación. O sea, hemos pedido asistencia del Instituto Argentino de Seguridad, que nos apoyó mucho en la preparación de los programas, ¿no es cierto? Y ahí comenzamos, ¿no es cierto? Un camino largo que yo en general lo divido en 4 etapas. Sí. La primera etapa yo la llamaría de capacitación. Hacíamos solamente capacitación, pero en capacitación a lo largo de todo el país. Esto gracias al apoyo que tuvimos siempre de Argentino Janeiro, nuestro secretario de Capacitación y Formación Profesional, inclusive también del secretario general, José Luis Barrio Nuevo, que nos apoyaron siempre en este tipo de actividades, que era nuevo, claro, efectivamente, para nuestro gremio. Claro. Bueno, precisamente con el intercambio de conocimientos entre nuestros profesores, que no eran especialistas en gastronomía ni en hotelería, el intercambio entre nuestros profesores y los alumnos, surgió el convencimiento y la necesidad de contar con bibliografía especializada de higiene y seguridad en gastronomía y en hotelería, porque no había. Que en ese momento en esta organización no teníamos. No, y tampoco había en el país. Porque generalmente las actividades de prevención de riesgos del trabajo se enfocaban más bien en la industria. Claro. ¿No es cierto? Si bien la nuestra también es una industria, pero de distinta naturaleza. Más orientada al servicio. Más orientada al servicio. Y es así entonces como empieza una segunda etapa. Y esta segunda etapa es la elaboración
de bibliografía específica de prevención en riesgos del trabajo, primero en gastronomía, Claro. cuyo autor fue un especialista en esto, el ingeniero Piccioloni, que era precisamente profesor de nuestros cursos. Y posteriormente surgió la posibilidad de hacer un segundo libro, pero enfocado a la hotelería. Esta fue una segunda etapa, que yo la llamo la etapa de la edición bibliográfica. Claro. Muy bien. ¿Y en qué momento estuvo la etapa de la concientización de esto? Bueno, esto fue encontrándose de a poco a lo largo de todos los cursos, porque una sorpresa para nosotros fue precisamente lo que dijo Belén. Nosotros cuando empezamos con esto sabíamos la recepción que tenían los alumnos respecto de todos los cursos específicos de hotelería, claro, y de gastronomía. Del sector. Pero no sabíamos cuál era la reacción ante una disciplina que para ellos era absolutamente nuevo. Claro. Y la sorpresa fue que fue impactante, que la aceptaron desde las primeras clases. Y eso fue muy importante. ¿Y por qué muy importante? ¿Sabéis por qué? Porque precisamente algo hablamos con Belén. La prevención, en realidad, no es una cuestión meramente técnica. Es una cuestión cultural. Y lamentablemente, nosotros pertenecemos a una sociedad que no es afecta a la prevención. Nos alcanza con que veamos nosotros cómo caminamos en la ciudad, cómo cruzamos las calles, cómo manejamos, ¿no es cierto? A nosotros no nos va a pasar, nosotros lo podemos llegar a superar, sí, ¿no es cierto? Y efectivamente, el alto porcentaje de accidentes, por ejemplo, diremos en tránsito, nos da una pauta que precisamente el no prestar atención a la prevención hace que realmente existan accidentes serios, claro, y enfermedades serias. Y esto se traduce también en los lugares de trabajo. Por eso es el esfuerzo que nosotros hacemos a través del IHG para que en nuestro sindicato realmente concientizar no solamente a los trabajadores, sino también a los empresarios. Claro. Estos dos libros que yo te estoy mencionando tienen la particularidad que tienen recomendaciones para los trabajadores y también para los empresarios. De tal forma que la prevención la tienen que hacer en conjunto. Claro. No vale con que solamente conozca de prevención el empleado, sino que tiene que estar concientizado el empresario. Claro. Y acá un poco la idiosincrasia de esta sociedad, ¿no? Me quedé pensando, como dice siempre el secretario de Capacitación argentino Janeiro, digo, ¿no? Tenemos en mente que mejor es prevenir que curar, digo, ¿no? Que siempre llegamos tarde a las situaciones, digo, y lamentablemente no hay una concientización de decir, prevengamos para después no tener que remediar. Exactamente, pero vos fíjate lo peor para nosotros, ¿no es cierto?, que pertenecemos al sindicato, es que siempre la peor parte de un accidente o una enfermedad profesional la lleva el empleado. Claro. ¿No es cierto? El empleador, evidentemente, soluciona esto con el reemplazo, el pago de una indemnización, sí, de un seguro, sí, pero en el caso de nuestros trabajadores, ellos ponen la salud y la vida algunas veces. Exacto. Y eso es lo que nosotros tratamos de inculcarle a nuestros trabajadores. ¿Por qué es importante la prevención? Que por otra parte, como vamos a ver en alguna otra charla, la prevención es la única herramienta que evita accidentes y enfermedades profesionales. No hay otra herramienta.
Bueno, estábamos en la etapa de la edición de libros, ¿no es cierto? Ujú. Muy bien. Esos libros fueron repartidos a todas las seccionales. A todas las seccionales. ¿Cómo se distribuyó? Bueno, precisamente se distribuyeron. Nosotros tenemos una biblioteca aquí en Buenos Aires, pero aparte la hemos distribuido en todo el país para que todos los trabajadores hoteleros gastronómicos de todo el país tengan acceso a ese material, ¿no es cierto? Bien. Finalmente hemos descubierto, o sea, a través de todo este tiempo, que la prevención del riesgo del trabajo es una cuestión multidisciplinaria y que con los cursos solos no alcanzaban. Y ahí surge entonces la idea de Barrio Nuevo y de Janeiro de fundar una institución multidisciplinaria que se aboque al estudio de lo que son los accidentes laborales y las enfermedades profesionales para prevenirlos y para ayudar a nuestros trabajadores a que, no tengan que sufrir las consecuencias de estos desagradables acontecimientos. Claro. Y ahí nace el Instituto Hotelero Gastronómico. Exactamente. Ahí es a donde nace el Instituto Hotelero Gastronómico, con la estructura distinta de la que explicó en su momento ahora Belén, pero que ahora se ayornó y mejoró su estructura, porque evidentemente toda esta cuestión necesita un permanente desarrollo y un permanente avance. ¿Por qué? Porque las condiciones en las cuales se está trabajando, se están desarrollando las tecnologías, los métodos de trabajo, las herramientas, las exigencias del público, evidentemente hace que aparezca. Claro. Es distinta. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ahora hemos ayornado la estructura. Uh-huh. Pero no terminó ahí, sino, también lo dijo Belén, el instituto está en Buenos Aires. Claro. Y la prevención hay que ubicarla a donde se está trabajando. Exacto. Y entonces... Que también tiene una realidad totalmente distinta. Distinta. El norte, el sur, el oeste y el este. Claro. ¿No es cierto? Inclusive el tamaño de los mercados hace distinta la dinámica, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces nos dimos cuenta que un instituto solo no alcanzaba. Y entonces generamos delegaciones del instituto en cada una de las seccionales de todo el país, de las 54 seccionales que tenemos. Claro, con la finalidad de que reciban la necesidad real que tiene esa seccional. Exactamente, exactamente. Y entonces ya no hablamos ahora de un instituto, ahora hablamos de un sistema integral de prevención. Claro. Porque ahora sí nosotros podemos llegar al lugar donde se puede producir un accidente, uh-huh, donde se puede producir una enfermedad profesional. Claro. ¿No es cierto? Y seguramente este no va a ser el último paso. Seguramente va a haber otro. Y sí, porque esto día a día va modificándose. No te quepa la menor duda. Seguramente vamos a hacer un paso más en algún momento. Muy interesante lo que estamos hablando con Mario. Vamos a seguir. Tengo algunas preguntitas más, no lo vamos a liberar tan rápido. Quien quiera comunicarse con nosotros lo puede hacer a través del 11 25 46 9566. Vamos a un temita musical y cuando volvemos sí continuamos con Mario, que realmente es un gusto conversar con él y es un gusto aprender todas las experiencias que nos transmite. En esta ocasión vamos a escuchar un tema de Los Pericos, Runaway. Cuídame bien, que lo mío es serio.
formar un espacio mejor. Run away, away. Run away, away. Voy a escribir con nubes tu nombre. Voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar más palabras de amor. Run away, away. Run away, away. Run Cuídame bien, que siempre me pierdo. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano para formar un espacio mejor. Run away, away. Run away, away. Run Sí, porque empezamos hoy 20. Bueno, continuamos con protagonistas de la educación. Muy interesante lo que hablábamos con Mario. Tenemos algunos comentarios y consultas que nos hacen, pero entre la mayoría quiere saber cuál es la función que realiza Mario desde su departamento en pos de la prevención de los accidentes de trabajo. Me tengo que salir. Bueno, está resumido en el nombre de mi departamento. Fíjate vos. Mi departamento se llama Departamento de Higiene, de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Para mucha gente eso es un nombre, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos lo que es higiene y todos sabemos lo que es seguridad. Pero en este caso hay algunas precisiones que es interesante tener en cuenta. La seguridad y la higiene son las dos ramas en que se divide esta disciplina y se dedican a distintas cosas. Las dos en prevención, pero en prevención de distintas cosas. La seguridad son todas aquellas actividades que se desarrollan para tratar de evitar que ocurran accidentes. ¿Y qué es un accidente? Un accidente es la afectación violenta de la salud de un trabajador. Eso es un accidente, que es distinto a una enfermedad. La higiene, en cambio, son todas aquellas actividades que se desarrollan precisamente para prevenir enfermedades. Y seguramente algunos se preguntarán, ¿y por qué la palabra higiene? ¿Qué tiene que ver la higiene con las enfermedades profesionales? Bueno, ustedes saben que la falta de higiene obviamente trae enfermedades. Pero cuando nosotros hablamos de higiene, seguramente todo el mundo está pensando en el balde
el agua y el jabón. Y si mantenemos limpio el lugar de trabajo, ya está. Higienizado. Entonces, está higienizado, entonces ya está. No. El lugar de trabajo se ensucia de distintas maneras y por distintas razones. Por supuesto, se ensucia por la tierra, por el desorden, evidentemente por muchas razones que efectivamente tienen que ver con el agua y el jabón. Pero también se ensucia, por ejemplo, si el ruido del sitio donde está trabajando el trabajador supera determinado nivel de decibeles. Entonces el ambiente está sucio de ruidos. Si no tiene buena iluminación, está sucio de luz. Ventilación. Si no tiene ventilación, evidentemente le falta un elemento importantísimo para que no se enferme. Claro. Y además, también se puede ensuciar porque las condiciones psicológicas del ambiente no son favorables para la salud del trabajador. Todo eso es suciedad que tenemos que estudiar y ver de qué forma la prevenimos y de qué manera, en el caso que ocurran, la solucionamos. Bueno, entonces, mi departamento se encarga de todo eso. ¿No es cierto? La parte psicológica es muy específica y hay un departamento aparte. Psicosocial. Que conduce Lelia María. Exactamente, ¿no es cierto? Pero es una parte de la higiene del ambiente de trabajo, ¿no es cierto? Que este aspecto no siempre se tuvo en cuenta. Claro. A los comienzos de los estudios de higiene y seguridad, la parte psicológica no se tenía muy en cuenta. Hoy es fundamental. Hoy es fundamental. Sí, sí. Y tan importante es porque lo que le pasa al trabajador en su casa repercute en su trabajo y lo pueden llevar a un accidente o a una enfermedad. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, ahora yo le hago una pregunta de acuerdo a su Sí. experiencia. Toda esta realidad, la higiene, la seguridad, ¿toma conciencia el empresario de todo, de crear ese ambiente que es tan necesario para la salud y que termina previniendo factores de enfermedades en su lugar de trabajo? No, porque el empresario pertenece a la misma sociedad. Claro. Yo hace muchos años fui administrador de un frigorífico. Vos no tenés idea de lo que nos costó que el personal acepte ponerse casco. Y seguramente a lo mejor te estás preguntando por qué un frigorífico necesita que el empleado o el operador utilice casco. Porque la media res va colgada, ¿no es cierto? Sí. A lo largo de todo el proceso, con una roldana y un gancho. Y eso se puede caer. Claro. Y yo he visto, por ejemplo, cómo se cae uno de esos, la persona tiene casco y se desmaya igual. Claro, la fuerza con que cae. En aquellos momentos eran cascos de aluminio, de duraluminio. Hoy son mucho más, digamos, protectores, porque son de plástico duro. Y sí, además tiene otro material. Exactamente, el diseño es distinto, ¿no es cierto? Sí. O sea, efectivamente le pasa lo mismo al empleador que al empleado. Muchas veces se resisten. ¿Cuántas veces en una oficina un empleado deja un cajón abierto y viene otro empleado caminando y se cae y se fractura? Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿y eso no está estipulado en las condiciones laborales que tendría que estar en el convenio colectivo? En eso estamos trabajando, precisamente. Es decir, el convenio colectivo de trabajo debería tener lo mínimo indispensable, la obligación mínima indispensable, tanto de los empresarios como de los trabajadores. Claro. Para que realmente... Que sea bien claro sobre las condiciones laborales. Obviamente. Pero, insisto, lo más importante y el desafío más importante que tiene este instituto es la concientización. Claro.
la concientización. Por esto, estos programas, ¿no es cierto?, son muy útiles, porque efectivamente ayudan a difundir algo que normalmente no se habla mucho, ¿no es cierto? Sí, sí, O no sí. se comenta mucho, o no se conoce mucho, a pesar de los accidentes que existen, Claro. ¿no es cierto? Claro. Que es un tema difícil, ¿no? Porque es un proceso, no es algo que se va a resolver de hoy para mañana. No, La concientización tiene un proceso de entender y también a veces aprende a los golpes, ¿no? Porque muchas veces pasan los accidentes y después uno viene detrás del accidente, viene previniendo cuando se podía haber hecho antes conociendo todo esto que estamos hablando. mirá, yo hace muchos años estaba en una fábrica de golosinas y había una cinta transportadora. Sí, Y la cinta transportadora tiene que tener una protección. claro. Y una chica jovencita, ¿no es cierto?, no tendría más de 20 años, se resbaló, se agarró de lo que pudo y justamente se agarró de la cadena que llevaba la cinta Intentaba la transportadora, cinta, sí. la llevó al rodillo y le cortó los dedos. Oh, Porque eso se podía resolver con una chapa, pues claro, nada más. claro. Si uno piensa lo barato que sale tomar algunas medidas de higiene y seguridad, no se entiende por qué no se adopta rápidamente un sistema realmente de prevención de riesgos del trabajo en todos los lugares de trabajo. Claro. Bueno, la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires exigen tener un comité mixto compuesto por trabajadores Sí, y por empresarios, que analicen, no en general, sino el establecimiento. claro. ¿Cuáles son los factores que pueden llevar a un accidente o a una enfermedad profesional? Sí, sí, Y en sí. conjunto, ¿no es cierto?, a encontrar soluciones, que a lo mejor no se pueden encontrar rápidamente, pero en esto hay que trabajarlo. Hay que Esto trabajar existe para después. en la docencia. En la docencia se reúnen permanentemente representantes sindicales con representantes gubernamentales para evaluar permanentemente las condiciones de trabajo. Claro. Y las nuevas tecnologías en qué influyen, el tema de la computación y todo lo que hace a las nuevas metodologías de trabajo. Y esto hace años que está y se reúnen ambos representantes para mejorar justamente las condiciones laborales. No siempre se resuelve, pero la negociación entra permanentemente. Bueno, ya te digo que acá, en la Argentina, solamente 2 provincias tienen esa obligatoriedad, ¿no es cierto? Sí, sí. Sé que se estuvo trabajando a nivel nacional, pero todavía está en la Cámara de Diputados, Claro. ¿no es cierto? Claro. Cuando en realidad esto debería ser mucho más Y qué rápido. raro que no, claro, que tarde tanto en un tema tan importante como es este y no se concientiza directamente a prevenir y que el Estado tendría que tener mayor protagonismo y imponer un poco, teniendo todas las experiencias que vienen sucediendo. Eso, con toda la experiencia que se tiene, porque son muchos años que se está trabajando en esto, Claro. ¿no es cierto? Posiblemente no a nivel oficial, pero sí a nivel privado, se ha estudiado, hay hasta carreras específicas de prevención de riesgos del trabajo, ¿no es cierto? Sí, Hay expertos, sí, ¿no es cierto? Sí, lógico. Bueno, entonces, lógicamente, se tienen los elementos como para poder hacerlo. Bueno, Mario, interesantísimo. Bueno. Como siempre, gracias por acompañarnos, por estar en nuestro segundo programa. Muy interesante, pasamos por todos los temas, tuvimos la palabra de Belén Bruno, que también le agradecemos que nos haya acompañado. Y nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. Otra vez el miércoles que viene, 18 horas. Seguramente en la semana vamos a contarles quién va a ser el próximo protagonista de la educación que nos va a acompañar. Así que bueno, será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por estar. Muy bien.